A esta hora saludamos a Horacio Serpa, senador electo en Colombia, además exministro del Interior de esa nación, ex embajador del país ante la OEA y además ex candidato presidencial en dos oportunidades. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hola Juan Carlos, un saludo muy especial a usted, a toda la teleaudiencia de América Latina, los Estados Unidos y el Caribe. Senador, quedan pocas horas para las votaciones. No se puede hacer campaña electoral en público, solamente lo que aparece en los medios de comunicación social en cuanto a campaña electoral se refiere. Pero vamos un poco más allá de los mensajes que dan los candidatos y analicemos un poco, en su caso, por ejemplo, ¿por qué votar por Juan Manuel Santos? Porque Juan Manuel Santos es un hombre decente, una persona responsable, ha hecho un gobierno muy bueno durante estos 4 años y es el abanderado de la paz. Tiene el propósito fundamental de encontrar la paz y de acabar una guerra que en Colombia ha causado desastres enormes, muertes numerosísimas, por lo menos 250.000 personas, y que lleva 50 años. Y estamos a punto, en un proceso que se adelanta entre el gobierno y la FARC, de encontrar que la FARC renuncie a la lucha armada. Eso es extraordinario para Colombia, se va a hacer también con la otra guerrilla que se llama Ejército de Liberación Nacional, y nuestro país va a empezar una nueva etapa, de manera tal que muchas buenas razones, pero especialmente de la paz, para respaldar a Juan Manuel Santos. Senador, y si está tan cerca la paz y pareciera existir, como lo dicen algunos analistas, una disposición de las FARC en lograr esa paz, ¿por qué no se ha podido hacer ese diálogo con un cese al fuego? ¿Por qué no se ha podido lograr hablar en La Habana o en Colombia o en Venezuela o donde sea sin tener saldos negativos en bajas a la Fuerza Armada colombiana o a la población civil? Porque el Estado colombiano, las propias fuerzas armadas no están de acuerdo. Eso constituiría una ventaja estratégica enorme para la guerrilla. Ha ocurrido en otras oportunidades y entonces se decidió que en esta ocasión, así eso también ofrezca dificultades, se debe dialogar y encontrar un acuerdo en medio del conflicto. Pero es una cuestión que la mayoría de los colombianos, pero especialmente el Estado, la fuerza pública, consideran conveniente. ¿La Armada está de acuerdo con este proceso de paz a pesar de que se hable tanto de la supuesta injerencia de los políticos dentro de los uniformados, donde se habla de una campaña electoral que el propio ministro tuvo que mandar a silenciar y fue regañado por el jefe de campaña del santismo, como lo es el exmandatario César Gaviria? Hubo una serie de mentiras que fueron difundidas en el sentido de decir que si se acaba la guerra, lo que sí es una aspiración de todos los colombianos, entonces se acababa también la policía y se acababa el ejército. No, eso no va a ocurrir de ninguna manera. Necesitamos es fortalecer a la fuerza pública para, terminado el conflicto con la guerrilla, poder hacer frente de fondo al narcotráfico, a la delincuencia común. Todavía hay sectores paramilitares, pero entonces ya la fuerza pública estará mucho más definida a enfrentar estas modalidades negativas, y mientras tanto el país en una mayor democracia, el país en una situación de solucionar más a fondo los problemas sociales, va a salir adelante. Esto de la paz después de 50 años de guerra es extraordinario. ¿Cuál puede ser, si voy a hacer un poco de historia en Colombia, la comparación entre su campaña presidencial, donde ganó en primera vuelta por poco más de 40.000 votos y perdió en la segunda vuelta, con respecto a lo que viene ocurriendo en el 2014 en esta campaña donde Juan Manuel Santos pierde por pocos votos y espera remontar en la segunda vuelta? ¿Cuál puede ser las diferencias o las comparaciones entre esa campaña del año 98 a la de hoy? Pues hace 3 semanas, cuando el doctor Santos perdió en la primera vuelta, por diversas circunstancias que han sido cabalmente analizadas y superadas, la gente preguntaba, pero el que gana en primera vuelta, ¿gana necesariamente en segunda vuelta? Y yo les ponía mi caso, yo soy un testigo excepcional. Uno puede ganar en primera vuelta y perder en segunda, como le va a pasar al doctor Zuluaga. Todas las dificultades que se presentaron en la primera vuelta fueron cabalmente superadas. No me cabe duda de que el doctor Santos va a lograr una victoria rotunda mañana.
Senador, de manera que estamos satisfechos. pero dicen incluso algunos historiadores o analistas políticos que hay tal similitud entre esa campaña del año 98 y la de hoy, que quien iba de segundo utilizó a las FARC para lograr la presidencia en segunda vuelta. Y muchos dicen que en este momento Santos está utilizando a las FARC para lograr la victoria en la segunda vuelta. Pues este es un buen ejemplo. Yo no soy historiador de profesión, pero tengo una historia de vida de los últimos 50 años que he vivido intensamente en el país y conozco esas circunstancias. Los que estuvieron diciendo en los últimos días que el tema de la paz del doctor Santos, en un proceso que empezó hace 2 años, era un asunto politiquero y electoral, yo les recordé que en el año de 1998, cuando fui candidato, frente al doctor Pastrana, precisamente faltando 5 días para las elecciones, el doctor Pastrana hizo un acuerdo político y electorero con la FARC, volteó la opinión y él pudo ganar en segunda vuelta. Yo acepté los resultados. La paz es un asunto que está por encima de todas las circunstancias, de manera tal que bienvenido el esfuerzo grande que el doctor Santos está haciendo por la paz entre los colombianos. Ahora, senador, y en ese recordar es vivir, como dice la canción, no se puede estar prestando en este momento también para pensar que en algún momento Juan Manuel Santos corra con la misma mala suerte de Pastrana en ese momento, que puede ser tema electoral o no, no lo voy a discutir, pero sí que lo que pase después de las elecciones, si llegara a ganar y no se dé nada con un proceso de paz como ocurrió con Pastrana, ¿qué podría pasar ante el electorado? ¿Qué podría pasar ante la opinión pública colombiana? Hay una diferencia enorme del cielo a la tierra. ¿Por qué? Porque el acuerdo que hizo el doctor Pastrana fue en desarrollo de la campaña electoral, sin ninguna preparación, sin ningún estudio, solo porque se presentó la oportunidad y bueno, fue un golpe de opinión enorme y ganó. De ahí en adelante tuvo que empezar a las carreras a organizar un proceso de paz. En esta oportunidad es totalmente diferente. Este proceso se inició hace 1 año y medio a la luz pública, pero antes el gobierno del doctor Santos ya estuvo dialogando con las FARC sobre condiciones especiales y sobre agenda. Y hay unas comisiones que cada 15 días se reúnen durante 10 días en La Habana y trabajan en los aspectos fundamentales de los acuerdos, de manera que no hay improvisación, se está haciendo todo correctamente, se busca de verdad solucionar, se logró una agenda de 5 puntos, de los cuales 3 ya fueron solucionados. Estamos en los 2 últimos puntos del acuerdo de paz y es muy seguro que muy pronto se van a alcanzar. Además, después de hacer también una serie de diligencias discretas, por no decir que secretas, con el Ejército de Liberación Nacional, tanto el gobierno como el ELN acaban de anunciar que en el término de días van a iniciar unas conversaciones, de manera que aquí no se está improvisando. Y lo que va a ocurrir es que los colombianos, después de medio siglo, imagínense ustedes, vamos a tener la inmensa satisfacción de la reconciliación. Senador, a mí me gusta siempre que hago las entrevistas preguntar como si yo estuviera del otro lado de la acera a la corriente que usted lleva, que en este caso es la de Juan Manuel Santos. A Sí, eso señor. le preguntaría, cualquier colombiano puede decir, qué casualidad que a una semana aparecen anuncios del Ejército de Liberación Nacional, qué casualidad que a 2 semanas aparecen a tomar en cuenta a las víctimas. ¿Qué decirle a ese colombiano que cree, insisto, que el tema es electoral y no tanto de paz o como logros de un acuerdo que lleve al país a buen término, sino más bien a un presidente a una reelección? El tema de las víctimas. Hace 1 año y medio empezó una conversación, la negociación, repito, con una agenda de 5 puntos. El 4.º punto es el punto relacionado con las víctimas. Hace unas 3 semanas terminó el acuerdo sobre el 3.er punto, entonces tocaba seguir con el 4.º punto, que es el de las víctimas, lo cual, entre otras cosas, fue muy bien recibido en el país porque nosotros, Colombia es un país mártir de la violencia, tenemos 6,5 millones de víctimas, lo que tiene que ver con el ELN. Hace más de 6 meses, en una agenda muy discreta,
se viene trabajando entre una comisión del gobierno y una comisión de la Comandancia del Ejército de Liberación Nacional, buscando la forma de concebir una agenda para empezar propiamente a negociar esos puntos. Ya hay 2 puntos de la agenda, el de las víctimas, que es principalísimo, porque es una diferencia grande con lo que se hizo, por ejemplo, en el proceso con el doctor Pastrana, que nadie pensó en las víctimas, todo era pensando en los victimarios. Y el segundo punto es el de brindarle una oportunidad, como lo ha pedido siempre el Ejército de Liberación Nacional, a la opinión pública para que también participe en los acuerdos. De manera que este sí es un proceso concebido desde hace mucho tiempo, trabajado con mucha responsabilidad, coincidió con las elecciones, tanto mejor, porque el pueblo colombiano mañana le va a dar un mandato claro al doctor Santos, no solamente para terminar el proceso y que ya no tengamos ni guerrilla de las FARC, ni guerrilla del ELN, sino que podamos hacer una cantidad enorme de reformas institucionales para tener una paz duradera entre los colombianos. Senador, para finalizar, usted al principio de la entrevista hablaba de que todos los colombianos quieren la paz para el país y obviamente los que no somos colombianos también queremos la paz para esa nación. Pero vale la pena preguntarle entonces si usted cree que Óscar Iván Zuluaga quiere la paz, si Álvaro Uribe Vélez quiere la paz, si Andrés Pastrana quiere la paz para Colombia también. Bueno, el caso del doctor Pastrana me parece tan extraño porque el gobierno que él presidió recibió el apoyo de los partidos, recibió el apoyo del pueblo colombiano, por diferentes circunstancias que no vale la pena analizar ahora. A los 3 años fracasó el proceso. El doctor Uribe, y por consiguiente su candidato, el doctor Zuluaga, porque es un candidato directo, tienen una opinión muy particular de la paz. Ellos piensan que la paz hay que conseguirla a través de la confrontación militar. El doctor Uribe estuvo 8 años en el gobierno y fueron 8 años de durísima confrontación. ¿Qué pasó? Que no se acabó las FARC, tampoco se acabó el ELN, siguió el narcotráfico, siguió la pobreza, siguieron las dificultades enormes del pueblo colombiano. Entonces el doctor Santos tomó la decisión de buscar para nuestro país la posibilidad de una negociación, como ha ocurrido en tantos países de América, en tantos países del mundo, y vamos bien, vamos a lograrlo. El doctor Santos va a alcanzar para Colombia la paz. Senador, y con esa última parte que me ha dicho, me asalta una pregunta y no la puedo dejar de hacer. ¿Qué pasó entonces con Juan Manuel Santos y por qué en esos 8 años no se rebeló y lo hizo después de ganar la presidencia con el apoyo de Álvaro Uribe Vélez? Y No, la seguridad democrática, además. Él estuvo en el gobierno del doctor Uribe nada menos que al frente del Ministerio de Defensa. Y él estuvo combatiendo contra la FARC y contra los guerrilleros del ELN, y bajo su ministerio se les asentaron unos golpes muy fuertes a la guerrilla. ¿Qué ocurrió después? Llegó a la presidencia, ha seguido con ese ímpetu enorme de lograr salir adelante en la lucha militar, pero se ha dado cuenta que si bien lo institucional podrá vencer lo subversivo, no se sabe cuándo, puede ser dentro de 10 años, dentro de 20 años, entonces hay que combinar, digamos, las 2 formas de lucha por la paz. Una lucha militar que sigue adelantando el ejército y la policía, y la negociación que se está adelantando en La Habana. Además, ya se han reunido una serie de circunstancias especialísimas que permiten no solamente creer, sino prever que es el momento de la paz. Y por eso está tan empeñado en sacarla adelante. Horacio Serpa, exministro del Interior de Colombia, exembajador de esa nación ante la OEA, además senador electo por el Partido Liberal y excandidato presidencial. Gracias por habernos dado esta entrevista a pocas horas de las elecciones. Ya han escuchado una parte de la historia en Colombia, los que nos ven en este momento y que tienen la posibilidad de votar en Colombia o fuera del país. Ahora vamos a ir a la otra acera y a preguntar ahora no como santista, sino como zuluaguista, ¿por qué no? Y viceversa. Muchas gracias, senador. Estaré muy pendiente de escuchar la contraparte. Seguro que sí. Muchísimas gracias y bueno, tengo la seguridad de que mañana gana el doctor Santos y eso le va a servir al país enormemente y a América.